Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Para mí es un gusto comenzar esta semana saludando a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Hoy con la buena noticia de que ya tenemos una aplicación móvil que usted puede descargar desde su celular en la app disponible en su App Store o Play Store. La puede buscar como Católica Radio 88.9 FM y allí da play y escucha la transmisión en vivo. Así que están todos invitados para que nos sigan a través de la aplicación móvil. Y bueno, y como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión del programa, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo episodio. Saludos, Jennifer, saludos a la radio audiencia. En este día el clima está alocado, ¿verdad? Pasamos de unas temperaturas altísimas, ¿verdad? Veraniegas, a estos días lluviosos, ¿verdad? Así que nada, estamos aquí compartiendo con los compañeros. Así es, y bueno, como es de costumbre, también me gustaría, doctor, que nos contara qué estaremos hablando en el programa de hoy. Mira, Jennifer, hemos decidido hablar hoy sobre los retos actuales de la calidad del servicio al cliente en Puerto Rico. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad? Aquí hay dos perspectivas que venimos arrastrando desde aquel estudio que hicimos de los trabajadores y el COVID. Así que a algunas personas les parecerán que algunas cosas de las que mencionamos están relacionadas. Y realmente lo están. En aquel entonces, ¿verdad? La era post-COVID, pues vivimos una restricción de la mano de obra disponible para trabajar, ¿verdad? Así que hay una escasez de empleados manifiesta que hemos trabajado en varios de los programas. Pero eso viene también afectado por lo que nos parece o le parece al ciudadano común un decaimiento en la calidad de los servicios en el país. Y eso va desde organizaciones puramente de servicio hasta organizaciones que tienen que ver hasta con, ¿verdad?, la fabricación y otro tipo de elementos. Así que vemos en el país y en el mundo, nuestro enfoque va a ser Puerto Rico, pero tendremos que hacer algunas referencias porque se vive esa preocupación por esa aparente caída en lo que es la calidad del servicio. Así es, y creo que en este sentido, pues todos, tanto nosotros como todas las personas que nos escuchan, todos somos clientes y todos tenemos clientes en algún momento, sea porque ofrezcamos algún producto o algún servicio. De hecho, en esas transacciones a veces interpersonales ofrecemos algo, somos a veces un mismo producto porque nos ofrecemos frente a algo. Y en ese sentido podemos hablar tanto también de los clientes externos, que son aquellos consumidores o compradores, y también aquellos clientes internos que tienen las mismas organizaciones, que en este programa trataremos pues de hablar de ambos enfoques porque lo uno no está exento de lo otro, ¿no? Tienen una mutua relación, tanto el cliente interno como el cliente externo. Básicamente el cliente interno somos todos aquellos empleados que estamos dentro de la organización y que dependiendo de cómo como cliente interno nos sintamos, atendemos a ese cliente externo que es el comprador en sí. Sí, es que a veces nos olvidamos y como te decía, esto es parte de un seminario que yo he ofrecido a varias organizaciones que van desde el Sistema Correccional de Puerto Rico, una serie de farmacéuticas, la Pontificia Universidad Católica. Hace años no lo ofrezco, ¿verdad? Pero hacía yo esa diferencia. Porque, ¿verdad? En administración se le llama a ese concepto, un concepto relacionado, el concepto de tecnología eslabonada. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo poderme presentar, por ejemplo, a un grupo de estudiantes en el salón de clases un día como ayer,
pues yo dependo de una serie de personas y que esa serie de personas hagan aportaciones. Fíjate que es una cadena. Hagan una serie de aportaciones que van desde limpiar el salón, que va desde que la energía eléctrica sea adecuada, desde que los sistemas computarizados estén funcionando, que los estudiantes se procesen, se registren, se matriculen de manera adecuada, que esté en el salón el que tenga que estar, que no esté el que no tenga que estar. Así que dependemos de una serie de funcionarios, de empleados, de trabajadores para nosotros poder cumplir nuestro servicio. Así que yo soy el cliente de esa cadena de personas que posibilitaron el que en el caso mío, ¿verdad?, los estudiantes estuvieran presentes en la clase de ayer. Si usted sirve en un restaurante, pues ahí hay una tecnología eslabonada que está desde el host que se recibe en la entrada, el cocinero, la gente que trabajaba con el suplido de los materiales. Y no podemos realizar de forma eficiente nuestro trabajo si no se da ese elemento de tecnología eslabonada y si no atendemos adecuadamente al cliente interno. Tristemente, en muchas ocasiones, y perdonen la expresión, quien coge los palos es la persona que menos tiene que ver, porque es el que está dando la cara, el que está dando el frente, ¿verdad? En el caso mío, el profesor, en el caso del restaurante es la persona que sirve la mesa, ¿verdad? Claro. Así que, pues, pero lo cierto es que la atención del cliente se da dentro de un concepto de ese eslabonamiento, de calidad del servicio. Así que calidad del servicio es ese ciclo. Sí. Es un ciclo completo. Me gusta que trae ese ejemplo tanto el restaurante como usted como docente, porque bien las personas en general vemos o quienes no están relacionadas con la parte esta organizacional. Nosotros pues por nuestra experiencia y nuestra educación, nuestra formación, pues tenemos un poco más de conocimiento y de concepto y podemos observar un poco más allá. Pero el servicio al cliente no comienza en la atención de esa persona que uno ve, del que da la cara, sino empieza desde atrás. Y por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, empieza desde la calidad de los productos que se fabrican en la cocina hasta llegar hasta la entrega del mesero y la atención de él. Ahora, en una empresa manufacturera, de desarrollos de productos, empieza desde la calidad del producto. De hecho, aquellos vendedores que ofrecen sus productos por plataformas digitales como por ejemplo Amazon. Desde el momento en que el cliente hace la compra, ahí hay una experiencia, es decir, la experiencia virtual, esa atención al cliente virtual y cómo llega el producto a tu casa empacado, en calidad y que sea el producto que es y en el tiempo de entrega que es. Así que, como bien dijo, el servicio al cliente no depende solo de una persona, sino de una cadena de acciones hasta la entrega final, hasta el producto final. Así que es muy importante el servicio al cliente en todas las organizaciones, tanto de producto como de servicio, ¿no? Porque no todo servicio al cliente entrega un producto en sí, que me parece fantástico el ejemplo que trae del restaurante. Sí, a veces el servicio, por ejemplo, en la banca es, mira, yo quiero saber en mi estado de cuenta de mi tarjeta de crédito que me aclares esta transacción, ¿verdad? Entonces ahí va desde el tiempo de espera de la llamada, cómo me atiende la persona, si me resuelve verdaderamente, quizás algún seguimiento. Hay compañías que te dan algún seguimiento con respecto a lo que pueda ocurrir. Fíjate, yo digo en ese seminario que ofrezco de vez en cuando que hay dos visiones aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Tom Peters, que es un autor norteamericano de gerencia y de administración, nos habla del efecto wow, ¿verdad? Entonces el efecto wow es esa sensación que yo tengo cuando yo voy a buscar un servicio o cuando yo voy a comprar un producto y ese servicio o ese producto excede las expectativas. Así que la pregunta que yo le hago a las personas en ese seminario, a los estudiantes, es: dime qué experiencias tú has tenido del efecto wow. Y qué chévere, ¿verdad? Sería multiplicar o elevar a la décima potencia Todos los servicios. ese servicio wow, que toda la persona que se acerque a tu organización
entienda que ese servicio que sirvió o ese producto que compra excede por mucho sus expectativas. Claro. Por otro lado, pues está este otro efecto totalmente contrario, ¿verdad? Que quizás lo que nos motiva a estar en este programa hoy. Sí. Que es que tú vas con unas buenas expectativas, vas a este restaurante, tienes el hambre, planificaste ir a ese sitio, vas de lejos, buscaste los reviews, hiciste 20,000 cosas y cuando llegaste allí saliste totalmente desilusionado o totalmente desilusionada. Sí. Y entonces, ¿cuál es el efecto, verdad, acumulativo de agregar esos efectos wow? Y hoy día, sobre todo en las redes sociales y como la gente se comunica y como la gente deja estrellitas o reviews o de acumular esas desilusiones de las personas que van a buscar nuestro servicio, de las personas que van a buscar nuestro producto. Fíjate que es interesante porque, como bien lo hemos mencionado, el servicio al cliente debe ser todo una experiencia para que genere ese efecto wow. Y ese efecto no solamente tiene que estar en la atención tú a tú, en la face to face, tiene que estar si yo tengo una página web o tengo una app para que la persona ingrese, compre sus productos, atienda sus dudas, tenga quejas y reclamos y pueda solucionar todo lo que necesita allí. Ahí también hablamos de un servicio al cliente, es decir, el servicio al cliente no se limita únicamente al tú a tú, de hecho, a través de las llamadas telefónicas, porque muchos servicios al cliente son muy buenos a través de llamadas telefónicas, a veces presencialmente no. Entonces, las organizaciones idealmente deberían brindar una capacitación que integre todos los aspectos en donde se atiende a la persona o se le brinda el producto o el servicio telefónicamente, a través de la página web, a través de la app, presencialmente. De todas las maneras, el cliente pueda llevarse el efecto wow. Sí, y ahí, ¿verdad? Tú has sido mi estudiante aventajada, ¿verdad? Una de mis estudiantes aventajadas. Y entonces, ahí te recordarás, ¿no? De que yo hablo de que las organizaciones no... La calidad no es algo que surge espontáneamente. No se improvisa. ¿Verdad? Así que la calidad, en cierta medida, hay que planificarla, hay que elaborar unos procesos, hay que ensayar unos procesos y hay unos modelos incluso que podemos entrar más adelante en el programa de gestión de la calidad. Así que es importante, ¿verdad?, que los que nos oyen, sobre todo si hay comerciantes pequeños o si hay personas emprendedoras, que sepan, ¿verdad?, que no basta con las buenas intenciones para el desarrollar un sistema de calidad. Porque incluso usted puede estar muy abocado como dueño de un pequeño negocio a servir al cliente, pero usted no va a estar allí 24 horas. Claro. O usted no va a poder atender todos los puestos, ¿verdad?, de trabajo que hay en ese lugar. Así que hay que crear esa cultura de servicio, hay que crear esa cultura de calidad en el servicio, de modo que no sea improvisada y que estén presente en todo el proceso, en toda la cadena y todos los procesos de la organización. Tanto es así que si uno de los elementos del servicio falla, aunque de 10 procesos, 9 hayan discurrido con calidad, posiblemente el cliente salga insatisfecho con ese proceso. Y quizás la cosa más banal, ¿verdad?, del proceso, volvamos al restaurante, la comida estaba de calidad, las compras se hicieron adecuadamente, los precios son buenos, el plato estuvo bien preparado, caliente y en el momento adecuado, pero quizás el mesero fue grosero o te llevó la comida y se olvidó de ti el resto de tu estadía allí o del tiempo. Y quizás esa pequeña parte del proceso afecta la experiencia que se lleva al cliente al final. Totalmente cierto. Y creo que pues en todas las personas que nos escuchan, tanto usted como yo, hemos tenido distintas experiencias, tanto buenas como malas, en el servicio al cliente de diversas maneras. O sea,
tanto en restaurantes como solucionando cosas del gobierno, cosas médicas, porque en todos los aspectos estamos interaccionando con personas. O sea, el servicio al cliente también se da en esas oficinas de atención médica, que de ahí yo he compartido con otras personas y todos tenemos muchas experiencias, y realmente esa primera atención de la secretaria en la oficina del médico es tan fundamental que muchas veces se pasa por desapercibido. Creen que la calidad del servicio del médico basta y es suficiente, que entiendo que bajo la situación de Puerto Rico, mucha gente va es más por el médico, y creo que lo he rankeado, de 5 personas, 4 hemos coincidido al menos con eso, de que vamos a esa oficina médica por la atención del médico y no propiamente por la atención de la secretaria. No sé qué pasa porque al parecer el médico es muy bueno y el trato que le da a ese cliente externo, que es el paciente, es buena. Entonces, ¿cómo uno puede comprender por qué la atención de la secretaria es mala o es agresiva, ¿no? Porque hay diferentes formas de comunicación de ella hacia el paciente. Entonces, en todos los contextos que estamos interaccionando, sea por servicio, sea por compra o producto, estamos interaccionando en servicio al cliente. Sí, a mí me gustaría tomar ese punto que traes, ¿verdad? Y vuelve a hablarnos de este eslabonamiento y vuelve a hablarnos de la planificación o planeación de la calidad. Y fíjate que mucho se pierde, ¿verdad? Que mucho se pierde porque tú tienes en el ejemplo que pones, unos buenos médicos, bien preparados, gentiles con sus pacientes, preocupados por sus pacientes, pero volvemos al eslabonamiento, ¿verdad? La primera cara que ves, la primera voz que oyes, la primera interacción que tienes es con un personal clerical, ¿verdad? Un personal oficinesco, administrativo. Uh-huh. Y aquí te tengo que decir que a veces en el país creemos que la administración parece ser algo fácil, sí, parece ser algo intuitivo, y en muchas ocasiones creemos que caseramente se puede resolver y que cualquier persona puede llevar a cabo unas funciones de atención al cliente. Exacto. O de gestionar una oficina médica. Uh-huh. Y eso quizás es cierto, pero lleva unos procesos de inducción, ¿verdad? De preparar a esa persona, lleva unos procesos de capacitación continua y lleva unos procesos, ¿verdad? De unos seminarios de atención al cliente, porque tú no puedes sacar a una persona ¿cómo te digo? Del lugar donde están todos, ¿verdad? Todas las personas que están desempleadas, seleccionaste a esta persona y ya inmediatamente la convertiste o lo convertiste en un administrador de oficina médica. Entonces es más complejo que eso. Entonces quizás me cuestiono a veces los procesos de selección. Claro. Me cuestiono los procesos de inducción y entonces me cuestiono los procesos de capacitación de ese personal. El del médico no. El del médico no. Fíjate cómo entonces, vuelvo y te digo, la satisfacción del cliente es una experiencia total. Uh-huh. Y si bien quizás te atendieron y te resolvieron el problema médico, saliste con un mal sabor de boca de esa visita médica. Y también hay un elemento importante que quizás o se toma o no se toma en el proceso de selección, pero también yo creo que tiene que haber un proceso de conciencia, identificación de mis habilidades y mis competencias, ¿no? También ese proceso de autoconocimiento, ¿para qué sirvo? ¿Para qué no? ¿En qué tengo habilidades? ¿En qué no tengo o no tengo paciencia? Porque la atención al cliente y esa primera persona que, tomando el caso de una oficina médica, que da en primer momento la cara, esa persona debería, en teoría, ser consciente de sus habilidades, si es capaz de afrontar situaciones difíciles, porque ciertamente no todos los clientes o no todos los pacientes son fáciles y no todas las personas llegan con actitud de solucionar, ni son empáticas, ni son simpáticas en una oficina. De modo que aquella persona que está dando la cara, en teoría también debería autoconocerse y saber hasta qué punto es capaz de manejar situaciones difíciles, atender clientes, si soy o no soy, porque también es un elemento importante al momento de decidir si tomo o no tomo ese trabajo. Sí, yo el peso de esa decisión se lo pongo al patrono, ¿verdad? Y hay
¿verdad? Hay malos tratos que ocurren en esas oficinas, pero algunos podrían tener hasta implicaciones legales. Claro. Entonces, pues, ¿qué te digo? Esto es una decisión que se puede hacer en una base más científica. Esa selección de personal, entonces yo creo que sale más barato. Estoy totalmente convencido que sale más barato el tener unos procesos científicos de selección, y sabemos las limitaciones de recursos humanos que hay, pero eso es una decisión súper importante. Esa es quizás la decisión más importante que haces. Es cómo yo selecciono a la persona que está dando la cara y que va a representar esa organización. Totalmente, exacto. ¿Ves? Porque básicamente es el reflejo de la cultura y el clima que hay en ese lugar. Claro. Y a veces, pues no es así, porque cuando pasas la puerta del médico es otra experiencia. Sí, es un amor. Uno dice, pero ¿por qué la secretaria y el médico? Sí, o el personal que tienes allí. Así que, de nuevo, no estamos vilipendiando este tipo de personal. Entendemos las presiones que se tienen, pero en todo tipo de trabajo hay presiones. Creemos que debe haber unos mejores procesos de selección y que debe haber unos procesos continuos de capacitación continua para estas personas. Así es, doctor. Pues vamos a una pausa y ya regresamos desde el observatorio. Desde el observatorio. Amigos, estamos de vuelta en Desde el Observatorio, hoy hablando sobre esos retos actuales en la calidad del servicio al cliente en Puerto Rico. Con el doctor Vera dábamos una primera introducción y hablábamos unos aspectos teóricos y ejemplificábamos en el primer segmento y pues damos continuidad en ese segundo segmento. Doctor, ¿le gustaría dar alguna introducción o dar algún comentario del segmento anterior? Sí, quizás, ¿verdad? Todos podemos reconocer que hay unos grandes retos a la calidad del servicio. Y yo creo que, de nuevo, que como país, imagínate que como país lográramos, en términos, por ejemplo, de turismo, de proveer una experiencia de efecto wow porque ciertamente el país tiene unas bellezas naturales, ¿verdad? Hay una calidez de la gente que puede propender eso, pero ¿verdad? Como país podemos generar o planificar una experiencia turística que genere, ¿verdad?, en todas las personas ese efecto wow. Por otro lado, pues hablar quizás de que hay una gran tendencia a medir cuál es la satisfacción del cliente una vez obtiene un producto u obtiene un servicio. Hay, por ejemplo, 3 scores que generalmente se hablan, que son el Net Promoter Score, el NPS, y hay, ¿verdad? Estos son algunos, el Customer Satisfaction Score y el Customer Effort Score. El Net Promoter Score, todo el mundo hemos recibido alguna encuesta donde te dice que en una escala de, por ejemplo, del 0 al 10, cuán probable es que recomiendes nuestro producto o servicio a un amigo o colega, ¿verdad? Y ahí se saca, a base de los que dicen que sí, los que dicen que no, pues se saca un score ¿verdad? De cuán abocado estaría la gente a ese servicio, a recomendar ese servicio. El Customer Satisfaction Score es una métrica que mide la satisfacción del cliente con una experiencia específica como una compra o interacción de soporte al cliente. Ahí se solicita que califiques tu satisfacción en una escala generalmente del 1 al 5 o del 1 al 10 con respecto a distintos elementos de esa experiencia que viviste. El Customer Effort Score mide la facilidad percibida por parte del cliente para resolver un problema o completar una tarea. Así que la idea es que mientras menos esfuerzo tengas que hacer, mayor será esa puntuación en ese score. Nosotros hace unos años, antes de que estuviéramos en el observatorio, desde el colegio, lo que es hoy día el Colegio de Ciencias de la Conducta, pues llevamos a cabo un estudio sobre la calidad de los servicios médico-hospitalarios en Puerto Rico. Y es interesante, ¿verdad? Usamos una variación de un instrumento que se llama el ServQual, que es un instrumento de medición de la calidad. Y entonces, pues, ¿qué le digo?
compartimos al país algunos resultados. Al país, entonces, interesantemente, a la Asociación de Hospitales y a la organización que tiene que ver con los administradores de hospitales en el país, pues estos resultados. Así que tengo, por ejemplo, los resultados de satisfacción, y veníamos hablando de eso. Tratos recibidos por los médicos, tienes una puntuación de 3.10, y ¿verdad? Conocimiento y preparación de los médicos, 3.09. Pero entonces cuando vamos al trato, ¿verdad? Facilidades y equipo de los hospitales, 2.64. Servicio de las salas de emergencia, 2.46. Tiempo de espera en las oficinas médicas, y eso ha cambiado, ¿no? 2.07. Comodidad en las salas de espera de los hospitales, 2.9. El trato recibido por el personal de oficina en el hospital, 2.74. Fíjate que con los médicos era 3.10. Y así por el estilo, pues como le digo, nosotros podemos utilizar medidas, ¿verdad? Que nos nos tomen el pulso, ¿verdad? De cuán satisfecho, cuán insatisfecho está ese paciente o está esa persona que acude a recibir nuestros servicios. Y no basar la toma de decisiones, que es algo que promovemos desde el observatorio, no basar la toma de decisiones administrativas en conjeturas o en presunciones que pueden estar muchas veces erradas. Sí, de hecho, adicional a esas métricas, conocer el perfil del cliente, quiénes son mis clientes, cuáles, y conocer bien mis productos y mis servicios, algo que le da siempre valor a los productos o los servicios es que quien lo ofrece, es decir, el vendedor o los trabajadores en sí, tengan conocimiento de lo que es su empresa. Y cada uno de nosotros es el modelo o la imagen de los valores que tiene la organización. Y eso se da en cada interacción que hay dentro de la organización, de cómo tú atiendes incluso a tus mismos compañeros y cómo tú atiendes a ese cliente externo. Y en ese sentido, pues hablar de algunas experiencias relacionadas con ello es, dentro de las malas experiencias al cliente que he tenido, he notado que desde la pandemia hay como, voy a ponerlo entre comillas, como una falta de respeto por quien está comprando o por quien es el cliente. En este caso, pues en algunas experiencias en lugares donde se ofrece algún producto comestible, comida rápida, etcétera, he notado que que uno como cliente escucha tanto las quejas de la persona que lo atiende, los chismes que a uno no le interesan, los problemas que a uno no le interesan como cliente, incluso tratos groseros o pasados de tono dentro de los mismos compañeros y uno estando como cliente y observador. Creo que eso habla mucho también de la cultura y del clima. Desafortunadamente, a veces los dueños, las empresas cuando son muy grandes, los supervisores a veces como que no están muy inmiscuidos en eso, como que no están muy atentos a esto, y también pues los gerentes no están todo el tiempo como observando, midiendo y calificando como este tipo de cultura que se forma en estas pequeñas o grandes empresas. Y mi percepción es esta, o sea, lo que yo he observado es que pareciera que hay una falta, se ha perdido el respeto por el cliente y no les interesa, ¿no? Y creo que esto habla demasiado de la compañía, desafortunadamente habla mucho de la compañía. Yo creo que eso se ha agravado con lo que empezábamos hablando, ¿no? Con la escasez de recursos humanos y con el tema que hemos traído de la gran renuncia, ¿verdad? En el pasado. Y ciertamente eso está ahí, ¿verdad? Hay una dificultad en allegar recursos humanos, pero eso no es una excusa para un mal servicio al cliente. Y el tema que trae del gerente de primera línea mal adiestrado, pues lleva años. Hace años yo estaba en un restaurante
es comida rápida, pero más upscale, ¿verdad? De cierto nivel un poquito más alto. Y en ese lugar se sirve, y ya, esa, ¿cómo te digo? Lugar en particular, si bien es de una cadena, este en particular ya dejó de existir, pues la carne se produce, se hace en el momento. Okay. Entonces el empleado con unas tenazas echa la carne cruda en el lugar que lo va a freír o a trabajar. No quiero dar demasiado detalle. Pero con las mismas tenazas agarra y me sirve unas papas fritas. No. Entonces yo le digo, no, tú no me puedes servir eso porque eso está contaminado. Entonces el chico, claro, empleado de cocina o de línea de servicio, no entendía. Digo, tráeme a tu gerente. El gerente es un gerente de estos de línea, me trae la gerente de línea. Y la cara de perdida de la gerente de línea, de que nunca había oído hablar de contaminación cruzada de alimentos. Pues nada, terminas diciendo, dame mi dinero, yo me voy a otro lado a comer porque yo no estoy para agarrar una sala de emergencia un día como hoy. Así que hay que capacitar a ese gerente de primera línea y hay que capacitar ese personal de atención al cliente para evitar experiencias como esta. Entonces tú te pones a pensar cuántas personas han salido enfermas de ese lugar, sobre todo en un país como Puerto Rico, que hay escasísimos supervisores del Departamento de Salud para supervisar esos procesos o para regular esos procesos de manera adecuada. Así que volvemos al tema de la capacitación y volvemos al tema, ¿verdad?, de la cadena que tiene que darse para poder tener una experiencia gloriosa de servicio, ¿verdad? O lograr ese efecto wow del que nos habla Tom Peters. Aquí hago una intervención y le digo a los radioescuchas que piensa en alguna organización que hayas ido recientemente y que en la cual se hayan excedido las expectativas de calidad o de servicio que tú hayas tenido. Que el producto haya sido superior a lo que tú esperabas o que la forma en que te atendieron te hicieron sentir excesivamente bien. Piensa por otro lado en estos lugares donde fuiste y la calidad del servicio pues fueron más bajas que las expectativas que tenías y en las cuales juraste, como hacemos muchas veces, que tú no vuelves allí. Porque es que eso es lo que termina ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene? Entonces hagan esa lista y no me la compartan, pero vamos a pensar eso. Y yo creo que a veces también como clientes debemos dejar saber a la gerencia, debemos dejar saber a la corporación y debemos dejar saber a los demás clientes a través de las redes en algunos momentos cuando ese servicio excede o la calidad del producto excede nuestras expectativas. Sí, yo creo que gracias a las redes sociales y bueno, a la aplicación de Google, sin patrocinar ninguno de estos, se llega mucho a esos rankings o a esa retroalimentación que muchas organizaciones reciben. De hecho, en algún momento en Colombia yo ranqueé algo, una experiencia que tuve, algo turístico, y lo ranqueé. Y recibí una respuesta, no sé si fue automática o no, agradeciendo el feedback que daba porque les permitía mejorar su servicio. Aparte de que lo califiqué excelente porque fue muy bueno, se nota el compromiso que tiene la organización con las oportunidades de mejora dentro de la organización. Puede que tengan un excelente servicio, pero siempre va a haber una oportunidad para mejorar y entre más feedback reciba de los clientes, pues hay mayor oportunidad de crecimiento y desarrollo en las empresas. Lo más importante dentro de la organización es que el líder tenga esa apertura al cambio y que sea flexible ante las necesidades de sus clientes. Si el líder no está dispuesto a negociar cuáles son esas necesidades, atender las necesidades de sus clientes, pues su empresa está destinada a fracasar, porque lo mismo no funciona para siempre.
Y más que ahora, las exigencias de los clientes son distintas, las necesidades son distintas. Por ejemplo, yo amo comprar cosas por internet y que todo lo pueda resolver por internet. Recientemente, también una experiencia con aquello que uno le pone un sello al carro, no está funcionando la página web y en ningún momento la página web tiene un anuncio gigante que diga no funciona, comuníquese. La cuestión es que después de 15, 50 llamadas es que contestan para poder no tener 40 horas de espera. Hay muchas formas de enfrentar las situaciones difíciles y lo más importante siempre es que la capacitación, pero que los líderes sean creativos y flexibles ante esas necesidades que tienen como tal los clientes. Puerto Rico tiene muchas personas envejecientes. Si no sirve el teléfono y las personas no tienen habilidades tecnológicas, ¿cómo solucionan sus situaciones en servicio al cliente? Yo me preguntaba eso en esta semana. ¿Cómo hacen los adultos mayores que no saben gestionar un computador, entrar a la página web, a la app y solucionarlo? ¿Cómo lo hacen si no atienden el teléfono? Sí, yo creo que traes un punto bien básico aquí, ¿verdad? Que hay que atender. Pienso también después de los huracanes, y voy a hablar muy genéricamente, la banca ha reducido su horario de servicio al cliente de 8 a 4, de 8 a 5, cuando nosotros estamos haciendo transacciones electrónicas en todo momento. Entonces me parece, y claro, eso genera por otro lado un backlog, un retraso, un cúmulo de casos para atender grandísimo para ese horario de 8 a 4. Así que llamamos la atención de las organizaciones, ¿verdad? Cuyos clientes están 24 horas al día generando transacciones o interactuando. O sea, mi servicio al cliente tiene que estar disponible mientras el cliente está interactuando con mi servicio. Claro, y ahí viene un concepto muy importante y es que a través del servicio al cliente se fidelizan esos clientes, es decir, creas clientes recurrentes y clientes nuevos. No hay mejor forma de hablar de un negocio o de un producto o un servicio que aquel voz a voz, que yo tengo una experiencia tan buena que le pueda decir, doctor, allí vaya porque allí es seguro el servicio. Te garantizan calidad, te garantizan tiempo, te garantizan atención, respaldo, garantía, te dan todo aquello que tú necesitas y por lo tanto tú vas allá. Y entonces la persona no piensa en el costo, sino en la calidad del servicio. Y eso es bien importante, fidelizar esos clientes para que el negocio no se vaya a la quiebra. Esa es la verdad. Sí, como te digo, vuelvo al seminario que he ofrecido en varias ocasiones. Mira, en muchas ocasiones el gerente o el dueño o los inversionistas se comienzan a dar cuenta que hay problemas de servicio al cliente cuando se les toca el fondo, el bottom line, como dice el americano, ¿verdad? Cuando hay pérdidas económicas, cuando pierdes la base de clientes, cuando te empiezan a cerrar franquicias, claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperar a ese momento? Si a veces a veces tu producto compite de tú a tú con el de otras organizaciones. Uh-huh. O sea, ¿cómo es posible que la compañía de Hamburger X esté boyante en una zona geográfica y la compañía del producto sustituto, la compañía de Hamburger Y, se vaya a la quiebra? ¿Verdad? Una franquicia contra otra. Y en muchas ocasiones tiene que ver no con la calidad del servicio ni del producto, tiene que ver con la calidad del servicio en particular, con la atención al cliente en particular. Así que, ¿verdad? Hay cosas que nos dan warnings a tiempo. Sí. Los retrasos en el servicio. Uh-huh. O sea, cuando tú ves una cola muy larga para algo, y hay una forma científica para establecer cómo se despacha una fila. Cuando esas encuestas de calidad del servicio me dan unos resultados constantemente negativos.
Cuando las personas en esas encuestas te dicen, mira, aquí nadie sabe lo que tiene que hacer, cuando hay una sensación generalizada de improvisación, a veces incluso por el turnover de personal, se hace una medida como indirecta, o sea, tú tienes una rotación de personal, que es un tema que hemos hablado aquí, donde nadie se aguanta en ese lugar de trabajo. Pues esos son señales, ¿verdad?, de que algo organizacionalmente está ocurriendo que hay que atender y que hay que entonces en muchas ocasiones rediseñar los procesos y hay que capacitar las personas y hay que volver a la mesa de dibujo, ¿verdad?, de cómo damos ese servicio. Okay. Así es, creo que es importante, y para todos los líderes y también los consumidores o clientes como nosotros que estamos en el día a día haciendo esas interacciones, es importante también dar ese feedback bueno a quien nos atiende. Tuve también la experiencia recientemente y le dije, voy a volver aquí a comprar tal cosa porque de todos los lugares X que he ido, nunca he recibido una buena atención como la suya y por eso voy a venir a comprarte porque me has atendido bien. Dejarles saber a las personas que uno vuelve también por la calidad del servicio, ¿no? Es importante y como que ese reforzador, tener ese feedback directamente del cliente realmente aumenta la felicidad en los empleados, le hace sentirse bien y de ahí en adelante pues hacer más consciente de cómo ofrece el servicio o el producto, que la gente se siente agradecida con ello. Mira, Jennifer, yo en estos seminarios y en las clases pongo un ejemplo. Yo antes vivía en otra urbanización, en otro sector de Ponce, y me quedaba cerca un supermercado. Entonces yo llevaba a los niños al colegio e iba al supermercado todos los días, le va a dar gracias a algunos, porque había unos pocillitos de café negro gratis para los clientes. Imagínate. Entonces me tomaba un pocillito, a veces había hasta pedacitos de dona. Entonces terminaba haciendo una compra. Claro. Entonces fíjate lo que es el efecto wow, lo que es esa atención al cliente, ese pensar en este cliente. Oye, son las 7 de la mañana, esta gente son la base de mi servicio y vamos a tener esta atención para ellas. ¿Qué cuesta, verdad? ¿Qué costaba en aquel entonces? Hoy día ha subido un poco, 1 libra de café. Entonces fíjate cómo es ese pensar en el cliente y cómo yo puedo crear esa fidelización de la que tú hablabas con una cosa tan sencilla. Hemos hablado de las encuestas de servicio, pero las encuestas de servicio a veces tienen que tener una bonificación. Claro. O sea, tú no me vas a poner a hacer una encuesta de 15 minutos y después darme las gracias. Al menos dame un bonito. Sí, o ¿qué te digo? O rífate una tarjeta o vamos a hacer algo, ¿verdad? Sí, para atraerse. Y entonces vamos a hacer algo con esa información. Vamos a generar cambios, vamos a generar una mejor calidad del servicio al cliente con esa información. Claro que sí, pues para finalizar, decir que es importante optimizar realmente ese servicio al cliente en Puerto Rico, cualquiera que sean los servicios o productos que se ofrezcan, porque así también garantizamos que los negocios se muevan. Entonces esperamos que este programa sea de interés para muchos y que lo compartan a quien crea que le es necesario. Así que, doctor, muchísimas gracias. Siempre a ti también. Hemos llegado como tal, amigos, al final de este programa. Les agradecemos por escucharnos hasta el final. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro bajo la playlist desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Allí también pueden conseguir todos los episodios anteriores. Y les recordamos que ya tenemos aplicación móvil. Descárgala desde la App Store y Play Store como Católica Radio 88.9 FM. Les agradecemos a todos y nos vemos la próxima semana en un episodio más desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.